Hola, sí, buenas tardes. Bueno, se ha hecho demorar un poco esta sesión desde el mes de marzo, que tuvimos así un paréntesis un tanto largo, me preguntaban algunos compañeros. Pero bueno, en ocasiones ya os lo comentamos, hay alguna gestión que tenemos muy avanzada y que a veces esperamos mucho por ella y en un momento determinado no puede ser y tenemos que reconstruir un poco el programa. De hecho, Jordi Soler iba a venir un poco más tarde a cerrar el ciclo y lo hemos adelantado. Y ya para empezar le damos mucho las gracias a Jordi Soler por poder venir ahora, que lo avisamos además con muy poco tiempo, la verdad, con casi 8 o 10 días para que estuviese hoy aquí, pero bueno, al final yo creo que le venía mejor también venir este día, así que me parece que estamos todos contentos y además se lo agradecemos a él y a Penguin Random House, a Alfaguara, a Gerardo siempre, que nos facilita mucho estas gestiones. Y además, bueno, tenemos la suerte de que al venir hoy Jordi Soler tenemos la primicia de que va a ser la primera presentación que hace en cualquier sitio, iba a decir en España, ¿no? En cualquier sitio del mundo de este libro, que creo que es este, que tenéis aquí, sí, que es Usos rudimentarios de la selva, que es un libro que no lleva en las librerías más de una semana, me parece que lleva desde el jueves de la semana pasada y que va a ser el primer sitio donde lo presente, pero además nosotros también aquí hablamos de otros libros como los que tenéis aquí. Jordi Soler, que él no lo sabrá, pero ya el año pasado hicimos gestiones para intentar que estuviese también por estas fechas y fue complicado, entonces es un motivo de alegría doble que pueda estar este año con nosotros, ¿no? Jordi Soler, que además estaba comentándome que hace muchos años que estuvo en La Coruña, pero en el año 2004, yo recuerdo aquella visita, fue cuando empecé a leer a Jordi Soler, porque estuvo en el Ateneo Republicano de La Coruña presentando un libro que yo os aconsejo, que está en el programa y que aunque es del 2004 es un libro que está muy vigente, que es Los Rojos de Ultramar, y que forma parte con otros 2 libros más, que son La Fiesta del Oso y La Última Hora del Día, de la guerra, estoy viendo el título, La Guerra Perdida. Están los 3 publicados ahora, están los 3 recogidos en esta edición de Mondadori, que es libros que hablan pues del exilio, de la memoria, de la guerra perdida. Bueno, una historia que ya lo comentaremos a lo largo de la sesión, que tiene mucho que ver con una parte de su familia, ¿no?, que fue exiliada de Barcelona a México. Jordi Soler nace en La Portuguesa, en Veracruz, México, una obra muy importante en el ámbito de la narrativa en distintos aspectos. Tiene varias novelas, libros de relatos, como este que tenemos aquí. Él me parece que le gusta más hablar en este libro de cuadros que de relatos o de cuentos, lo comentaremos después con él. Y ya os decía, con libros muy significativos como los 3 que he nombrado o como libros muy recientes que también ahora comentaremos, como son Ese príncipe que fui, El cuerpo eléctrico y ahora esta novela más reciente, ¿no? Muchos de sus libros los tenéis ahí en la librería que tenemos fuera, ¿no? Ya os decía que tiene una obra ensayística, tenéis ahí un libro fantástico publicado por Círculo de Tiza, que es Ensayos bárbaros, también tiene libros de poesía, algunos ya tienen muchos años, muy difíciles de encontrar, y todas estas novelas más recientes, ¿no? Yo os comentaba que su familia materna emigró de Barcelona en el año 46 y se instalaron en México. Él nace en México, vive durante muchísimos años, hasta 30 y algo años en México. Desde este momento inicia ya, no sé si una diáspora o no, pero viaja a Irlanda, vive 2 años en Irlanda. De hecho, es caballero de la Orden del Finnegans, que todos los 16 de junio celebran el Bloomsday en honor a Joyce, con otros escritores ilustres, algunos de los cuales han pasado por aquí, como Enrique Vilamatas, Eduardo Lago, bueno, Antonio Soler, Malcom Otero, etcétera, y algunos escritores más, ¿no? Desde hace 15 años él reside en Barcelona, ya lleva bastantes años viviendo en Barcelona, alguno de sus hijos ya ha nacido además también en Barcelona. En Irlanda nos dije que él fue diplomático, pero en su estancia en México, que me he saltado, pues él dirigió algunos de los programas de radio, muy populares, muy seguidos en la radio mexicana durante unos 10 años. Programas en los que trataba el tema de la literatura, del rock,
del jazz y de la música, ¿no? Hacía una fusión. Estos programas eran programas, me han contado que tenían mucho predicamento y muchos seguidores. De hecho, algunos relatos que contaba aquí han tenido forma después de libro, como no sé si está ahí publicado en Malpaso, uno de ellos. Yo creo que sí que estaba. Me pareció verlo en la librería que nos acompaña, que estaba alguno de estos libros, ¿no? Bueno, simplemente agradecerle que hoy esté aquí con nosotros y nada, le paso la palabra ya a Xavier Soane. Hola, moi boas tardes. Bueno, pois temos hoxe un autor con abundante obra, poeta, sobre todo nos comenzos, e sobre todo narrador, tamén ensayista, e xa contou Javier, pois toda unha serie de feitos biográficos e bibliográficos do autor. Entre outras cousas, pois esta espléndida edición, esta trilogía reunida nun só volumen de La Guerra Perdida, que é un mundo fascinante, impresionante, sumamente dramático e moi vencellado a todos esos recordos da guerra, da memoria, da frustración histórica tan grande que moita xente deste país tivo neses longos momentos de longa noite de pedra, como dicimos en Galicia. El ten dito nalgúna conversa que eu lle lin que pertencía a unha casa de lectores. Na súa casa, el logo nos contará, había lecturas, a lectura sempre esa clave fascinante para abrirse ao mundo, para abrirse á cultura. Ten esa dobre nacionalidade, esa dobre vivencia veracruzana, de México DF, de México en definitiva, e española, que está moi metida, costelando moito a súa biografía. E definíase tamén nesta conversa que eu lle lin como un neno do pobo, quizáis porque el tivo vivencias moi intensas, como se poden apreciar neste último libro que acaba de saír do Prelo, ainda ben quente do Prelo, con tantas vivencias dese mundo que el vivenciou alá en Veracruz, a selva, un mundo fascinante e poderoso. Como poeta, os textos que lle lin había unha temática amorosa moi importante, traballa o verso libre, en ocasións con certa rima, non obsesionado por ela, e coa búsqueda dunha expresión directa do ritmo e moita emoción e bastante concentración expresiva e estilo directo nestes poemas. Como narrador, se non lembro mal, son 11 novelas, logo ten tamén os libros de relatos como este que acaba de saír, que é un conxunto decía Javier, como de escenas, de planos, de cadros, porque realmente é un libro que, podendo funcionar independentemente, cada un deles realmente acaban construindo un friso común, algo moi unitario, que realmente lle dá un gran poder atractivo, porque é o erguemento de todo un mundo que está moi presente en toda a súa obra narrativa. Entre outros trazos, podíamos dicir que Jordi Soler posee unha grande imaginación para as tramas narrativas e unha grande capacidade para asimilar elementos moi variados e integralos nestas tramas, nestas historias que el traduce, que el crea. Ten moi variados recursos de estilo tamén, un home que non se repite, senón que ten moi variadas técnicas, procedimentos ao longo das distintas obras, incluso dentro dunha mesma obra. Domina moi ben a acción, ten unha linguaxe moi rica, en xeral en todas as súas obras, nesta última tamén espléndida, e unha gran forza expresiva que atrapa realmente ao lector. Ten un certo sentido desbordante e máxico que mantén unha tensión límite entre o real e o posible ou imaginario. É dicir, en moitos momentos da súa obra non sabemos onde remata a ficción e onde empeza a imaginación, onde remata o real e onde comeza o ficticio, o imaginario, incluso onde están os lindes do real e onde comeza algo que é máxico, que non é realismo máxico, porque non o é, pero sí que hai un maxicismo, algo eu creo moi mexicano. Despois podemos falar disto, un país tan seductor, un país dunha sensualidade, dunha potencia, dunha capacidade de sorber
a persoa que o vivencia, tanto México como a súa cultura, que eu creo que todo isto se trasunta e de alguma maneira sae dunha maneira porosa a través da súa prosa e das súas historias. Técnicamente é un autor que bota man en ocasións de memorias ou de apuntamentos dun personaxe a nivel construtivo. É moi importante temáticamente a súa terra natal, Veracruz, e verémoslo na súa conversa, e se ledes as súas obras así o podedes comprobar. Tamén destaca toda esa evocación, polo tanto, do trópico e da selva, un mundo moi distinto ao noso, pero un mundo que tamén está cheo de perigos realmente. E logo toda esa temática tan poderosa da guerra, do exilio, da guerra civil, destas vidas da diáspora, estes antepasados seus que tiveron que marchar, que tiveron uns destinos tan tráxicos que eu lle preguntaba realmente se estas historias había algo de imaginario ou de ficcional, pero realmente non hai, prácticamente casi todo é real. O que pasa é que foi tan terrible todo ese mundo de Argelis, Sirmer, a estancia en Francia naqueles momentos tan terribles para os exiliados, logo chegar a un país descoñecido, chegaban co posto, que realmente son obras que teñen un alcance épico, un certo valor de epopea narrativa e un valor histórico e documental e persoal autobiográfico moi relevante. Entre as últimas obras, eu comentaría, por exemplo, El cuerpo eléctrico, que trata dos ananos, un tema moi curioso, do tráfico de drogas, é unha novela con algo de picaresca, de aventuras, de acción, e cunha imaginación moi desbordante. Entre outros, hai moitos temas nesa obra, a ecoloxía, o capitalismo, a ética de alguna maneira, a mestura da realidade e da ficción, e eu destacaría o dominio do plano descritivo, que sempre é difícil de manexar nunha obra. Usos rudimentarios de la selva, esta obra que está quente, como dicíamos, que a mí me fascinou e que eu vos recomendaría porque o atrapa un desde a primeira páxina, nunha obra extensa, por outra parte. É un libro de 12 textos que concentran moitos dos temas veracruzanos e da selva. A selva pasa a ser un protagonista absoluto, esa selva de inmersión, esa selva que nos devora, chea de riscos, que hai que controlar, que un non se pode despistar porque a vida se está xogando a cada momento por calquera circunstancia. Esa selva onde chegaron os seus antepasados e tiveron que construir todo ese mundo, esa facenda, para sair adiante, con grande éxito, por outra parte. É unha prosa arrolladora, unha prosa que é pura maxia, que nos mergulla nos sentidos, nos sumerxe nunha sensorialidade poderosísima, e entón esa sensualidade arrebatadora e voraz é realmente un trazo esencial desta obra. Hai un tema moi importante, o espertar da sexualidade, unha sexualidade tamén poderosa, moi contundente no modo en que está, e directo con que está expresado, e é unha catación moi intensa de un ambiente de violencia, de hostilidade, dun certo primitivismo, dun mundo salvaxe, en certa maneira, e de puras forzas elementais, dunha elementalidade natural co que os homes teñen que enfrentarse. E eu falaría tamén da relación dialéctica entre nativos e alleos, que podemos comentar, e desa presencia dese elefante que tanto sorprende, pero que realmente non era un elemento ficcional, sino que era un elemento real dentro deste xogo narrativo e desta obra que ten el, que, como dicía, non sabemos moi ben cando estamos no real e cando empezamos a despegar por territorios da imaginación. Bueno, pasarlle a palabra a Jordi Soler, agradecerlle que estea hoxe con nos nesta primicia para o mundo mundial presentando esta obra e pasarlle xa a palabra. Moitas gracias. Al contrario. Gracias, Javier. Gracias, Xavier. Gracias a todos por venir esta noche. Yo me siento especialmente estimulado en esta ciudad porque me parece, lo decía a mis amigos hace un rato, de manera quizá imprudente, pero me parece que en A Coruña están los veracruzanos de Europa. Yo me siento en casa aquí. Quizá es que
compartimos al final el mar Atlántico, ¿no? Para ir a Veracruz no hace falta más que cruzar el mar, y ya está. Y de regreso la misma historia. Una vez dicho esto, quizá debería empezar por plantear un poco el contexto de este libro, Usos rudimentarios de la selva, que tiene que ver con otros libros de los que ha hablado Xavier aquí hace un momento. Yo nací en Veracruz, en una plantación de café, en una selva tropical, por accidente, porque mi familia era de Barcelona, era una familia burguesa de Barcelona que fue partida, como muchas, por la guerra civil. Mi familia, como otros, cuando menos 500.000 o quizá un poco más de personas, tuvieron que huir por la frontera francesa al final de la guerra civil, porque después de la guerra civil, como todos ustedes saben, no bastaba con haber perdido la guerra, sino que el dictador se empeñó en que los que habían perdido se tenían que ir del país, porque no quería que hubiera ruido después de su triunfo en la guerra civil. En este éxodo obligado salió mi familia. Primero salió mi abuelo, que fue a parar al campo de concentración de Argelès-sur-Mer. Esta es una historia que cuento con mucho detalle en mi novela Los Rojos de Ultramar. Estuvo ahí casi 2 años en una situación geográfica inverosímil que se ignora mucho en España, y en Francia se ignora absolutamente. Cuando el libro Los Rojos de Ultramar salió traducido al francés, hubo una especie de escándalo, porque la mayoría de los ciudadanos franceses no saben que en el sur de su país había campos de concentración, que es como se llaman. De pronto, en Francia y en España se han fabricado algunos sinónimos para el campo de concentración, pero en realidad era eso, era un sitio donde gente que no tenía lugar en ese país era concentrada para luego distribuirla en diversos sitios. Había gente que salía a trabajar obligada. Había, por ejemplo, dueños de una industria de madera en el sur de Francia que pedían trabajadores, y entonces echaban mano de estos prisioneros republicanos españoles, que a lo mejor había abogados ahí, gente que había estudiado, y los llevaban a trabajar a una industria de madera. Después había la gente que alguien la reclamaba, una familia que se apiadaba de alguien, y entonces podían salir. Pero en fin, era una situación escandalosamente irregular, que se mantuvo durante muchos años. Conforme iba pasando el tiempo, los que no podían escapar, como era el caso de mi abuelo, iban conviviendo con otro tipo de personajes. Mi abuelo empezó conviviendo con 120.000 republicanos españoles que estaban encerrados en una playa, en un pueblo como es Argelès-sur-Mer, que en esa época tenía 6.000 habitantes, y el campo de concentración 120.000. Las cartas que llegaban al campo de prisioneros ponían solamente Argelès-sur-Mer, y al cabo del tiempo había que aclarar que las cartas, cuando era el caso, eran para gente que vivía en Argelès-sur-Mer, porque la inmensa mayoría eran prisioneros. Toda esta historia, toda esta experiencia de la que mi abuelo salió por la vía expedita de escapar del campo en un momento
alguien rompió una valla y él escapó y se fue huyendo por el Pirineo y llegó a refugiarse en la embajada mexicana que había en ese entonces en el sur de Francia, y ahí el embajador francés le dio un salvoconducto, un pasaporte mexicano, lo disfrazó de persona civil porque venía de 2 años de campo de concentración, y mi abuelo llegó a México en esas condiciones. Tomó un barco de un puerto francés a Nueva York. En Nueva York cogió un tren que bajó por todo Estados Unidos, cruzó la frontera de México y se detuvo en el puerto de Veracruz, que era el sitio, el punto geográfico donde todos los exiliados republicanos llegaban. Él llegó por tren desde el norte. La mayoría de los exiliados llegaban en barco al mismo puerto, a Veracruz. A partir de ahí, los exiliados de primera categoría, como eran los escritores, los maestros, los intelectuales, los políticos, todos iban a la Ciudad de México, en donde tenían contactos. Todos los exiliados españoles famosos llegaron a desarrollar, a seguir desarrollando sus oficios en la ciudad, quizá en mejores condiciones de las que tenían en España. Los maestros, por ejemplo, se dedicaron a mejorar el sistema educativo en México. Llegaron ahí un montón de maestros de la Escuela Libre de Enseñanza. En fin, México empezó a enriquecerse de todos los exiliados de primera categoría, pero mi familia eran los exiliados de tercera categoría. Mi abuelo había empezado a estudiar Derecho en Barcelona, pero vino la guerra y se inscribió en el bando republicano y al final perdió la guerra y pasó todo esto que les he contado. Y llegó a México como un exiliado de tercera categoría, que no tenía la perspectiva de ir a la Ciudad de México, que ya entonces era una ciudad muy grande y muy competida, y un soldado como era mi abuelo no podía imaginar hacer algo que lo sacara del apuro en el que estaba, que era inventarse una nueva vida. Se había quedado sin país, sin futuro, de hecho sin familia, porque durante todo ese tiempo no podía comunicarse con su familia, que eran mi abuela y mi madre, que se habían quedado en Barcelona, porque la inteligencia, no estoy siendo irónico, la inteligencia franquista rastreaba todas las cartas que enviaban los republicanos exiliados en Francia para ir a capturar a las familias de estos republicanos. Mi familia era del Partido Comunista Catalán, era un partido que estaba perseguido por todos lados. Mi bisabuelo, el padre de mi abuelo, murió en la prisión Modelo en Barcelona de tuberculosis, de una enfermedad que podían haberle atendido, pero por ser comunista se murió en su celda. Mi madre y mi abuela no sabían que mi abuelo vivía, desapareció 2 o 3 años de su vida y reapareció en una carta en donde les comunicaba que había llegado a Veracruz, a un pueblo donde tenía un empleo como en un despacho de abogados, y él hacía las cartas porque tenía una letra muy bonita que había aprendido en la escuela, no por sus estudios de abogado. Y mi abuela y mi madre se embarcaron gracias a la solidaridad del Partido Comunista, de la izquierda española que existía entonces, y que lograron que llegaran en tren
o en lo que hubiera en esa época a Vigo, y en Vigo se subieron a un barco que se llamaba el Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas iba hacia la ruta Vigo, La Habana, Veracruz. Hago notar el nombre del Marqués de Comillas porque el Marqués de Comillas entonces era un señor que se apellidaba López Lamadrid, cuyo heredero hoy es Claudio López Lamadrid, el director de Random House Mondadori, que es mi editor. Así que aquí empiezo ya a cerrar círculos. Mi madre y mi abuela llegan a La Habana. Mi madre tenía tuberculosis, viajó en la zona de pasajeros infecciosos. En La Habana no pudieron bajarse porque los pasajeros infectados no podían salir de esa zona del barco, y en esas condiciones llegaron a Veracruz. En Veracruz las esperaba mi abuelo. Después de 3 o 4 años de no solo de no verla, sino que ya mi abuela no esperaba reencontrarse con su marido. Y cuando llegó la hora del reencuentro, mi abuela le presentó a su padre, a mi madre, un episodio raro, pero que pasaba en esa época. Y mi madre, cuando vio a mi abuelo, dijo: este no es mi padre, lo cual generó una cierta tensión en ese momento, porque habían dejado su país. Mi abuelo estaba en un país que se suponía que era como de tránsito, y la niña desvelaba un misterio. Mi abuelo, supongo que radicalmente desconcertado, dijo: pero ¿cómo que no soy tu padre? Dijo: no, mi padre es este, y buscó en el bolso de mi abuela y sacó una fotografía y dijo: mi padre es este. La fotografía, que era la fotografía del señor que estaba ahí. Es decir, mi madre, la figura paterna, y esto ya es un tema freudiano, la figura paterna de mi madre ha sido siempre una fotografía. Mi familia, que era una familia burguesa de Barcelona, tuvo que, después de todo este periplo, tuvo que inventarse una vida en México, en Veracruz, porque, como he dicho, no podían ir a la Ciudad de México, y se quedaron en un pueblo, en Galatea, y ahí se encontraron con otros exiliados republicanos españoles. Parece una cosa increíble, pero no lo es tanto, porque todos seguían la misma ruta y todos los exiliados de tercera se iban quedando en pueblos. Y mi familia se encontró con un grupo de exiliados republicanos y decidieron montar un negocio que era, porque es lo que pasaba ahí, era lo que se hacía así, era una plantación de café. En esta zona de México, que está a 850 metros de altitud sobre el nivel del mar, que es la altitud perfecta para que crezcan las plantas del café, decidieron que iban a montar una plantación de café. Y compraron unos terrenos con el dinero que tenían, que habían ido haciendo cada uno, mi abuelo haciendo cartas, en fin. Y al cabo de los años se convirtió en un negocio muy próspero, una plantación de café muy importante. Mis abuelos tuvieron más hijos, además de mi madre, ya mexicanos, que nacieron en la plantación de café, y al pasar de los años tuvieron nietos. Yo soy el primer nieto de esa dinastía que nació en la plantación de café. Usos rudimentarios de la selva empieza precisamente en ese momento, el momento en el que un niño que no es ni español ni mexicano está en una selva, se pregunta: ¿qué está haciendo ahí?
bien decía Xavier, son 12 cuadros, este libro, en donde se pasa revista a partir de la memoria a ese episodio, que es un episodio que crece durante muchos años y llega hasta el siglo XXI. Son 12 cuadros autobiográficos donde cuento cosas que pasaban en esta selva, que era una selva tropical, que tiene poco que ver con los bosques europeos, ¿no? Es una selva, lo sigue siendo, lo ha sido siempre, una selva llena de fieras, de alimañas, de parásitos que nos infectaban el cuerpo todo el tiempo, y a la vez una selva que nos permitía mucha libertad. Por ejemplo, yo desde que nací hasta los 12 años que mis padres por sentido común me sacaron de ahí y me llevaron a la Ciudad de México, yo durante esos 12 años nunca usé zapatos, no sabía lo que era un edificio, ni un ascensor, por supuesto, no iba al cole, no iba al médico, teníamos una señora, una chamana que nos curaba bastante mejor que el médico aquí entre nos, es una cosa que he echado de menos toda mi vida. Y era un territorio al margen de Occidente, ¿no? Mi familia que es, ¿no? Mi madre vive todavía, que es una familia que se crió como en la burguesía de Barcelona, llegó a enfrentarse a ese mundo, digamos, primigenio, que era un mundo, como digo, muy, muy peligroso, no solo por los peligros propios de las selvas, sino también por la población que circundaba esta plantación de café, que eran los otomíes. Los otomíes eran los otomíes, que son, por cierto, los autores de la portada del libro. Lo que vemos ahí es una obra de arte otomí, que se llama un tenango, son un tenango otomí. Los otomíes hacen eso. Y también odiaban a los españoles que llegaban a hacerse de esas tierras y encima a convertir esas tierras que estaban ahí abandonadas en un negocio muy próspero como fue en este caso. Una de las primeras ideas de usos rudimentarios de la selva es el enfrentamiento con la naturaleza que teníamos al vivir en aquella selva. En el siglo XXI, en este tiempo nuestro, hay una idea sobre la naturaleza pasteurizada, un poco naif. Parece que la naturaleza es siempre nuestra amiga y que nos va a ayudar siempre, y el discurso millennial contemporáneo es que si te metes al monte y haces una caminata por en medio de los árboles durante cierto tiempo, terminas rejuvenecido al final de esta caminata y además con un reset mental muy importante, lo cual es cierto siempre y cuando no te salga un lobo o un puma según la geografía en la que estés haciendo esta caminata. Este libro pretende incluirse en esta conversación en nuestro tiempo para proponer que la naturaleza es un elemento del que venimos, por supuesto, es nuestra madre, pero en primer lugar plantea si es de verdad, si sigue siendo nuestra madre, porque ya nosotros estamos bastante alejados de la naturaleza. En general hemos ido creciendo en las ciudades
y la naturaleza también necesita de su parte oscura, necesita aniquilarnos para seguir existiendo, que esto es una cosa que no se toma en cuenta en el siglo XXI. Y en este libro, yo creo, bueno, lo creo porque yo lo escribí, pero también me lo han ido diciendo los pocos lectores que tiene hasta ahora, porque ha salido hace muy poco tiempo, toda esta exuberancia de la selva veracruzana que se plantea en el libro requiere necesariamente de una cuota igualmente grande de oscuridad, de violencia, de muerte. Esta selva es tan exuberante, lo sigue siendo porque sigue existiendo, es tan exuberante gracias a esta parte oscura que tiene. Los cuadros que se presentan en este libro podían haber sido escritos en el siglo XVII, un poco después de la conquista, cuando México comenzaba a ser la Nueva España, cuando empezaba el mestizaje, cuando los hijos de los españoles, que eran criollos, empezaban a sentir que ya tenían poco que ver con España y que su país era México, iba a ser México, porque entonces se llamaba la Nueva España. Estos antecedentes que duraron 200 años antes de la independencia de México, toda la época del virreinato, tenía en la parte rural de México una vida idéntica a la que tiene hoy esta misma parte rural de México en el siglo XXI. Son los relatos de este libro, los cuadros de este libro, podrían haber sido escritos en el siglo XVII, como digo, aunque todo está escrito en el siglo XXI, pero en una zona en donde el tiempo no se mueve, aún hoy. Todo esto que cuento aquí, que puede parecer antiguo, estrafalario, realista, mágico, no es más que realismo puro y duro. La violencia que hay en este libro, que es una violencia sistémica, es parte del sistema de la naturaleza, no hay aquí tampoco demasiada imaginación, no hay demasiada literatura, es lo que había y lo que hay entonces. Por las páginas de este libro pasan cadáveres por el río, hay peleas de dos personas que en determinado momento, muy pronto, sacan el machete y una asesina a otra enfrente de todos. Hay peleas a muerte saliendo de la cantina. Hay esta conciencia de que cuando desaparecía alguien de la plantación, todos pensaban que lo habían matado, era lo normal, y la sorpresa venía cuando una semana después aparecía. O sea, bueno, no, sigues vivo. Esta era la sorpresa. Hay una violencia que a mí me funciona técnicamente para escribir este libro, pero que es rigurosamente testimonial. Es una violencia de la que tuvo que echar mano esta familia de barceloneses, burgueses, que es mi familia y que son los personajes de esta historia. Cuando llegaron a montar esta plantación en Veracruz, muy pronto se dieron cuenta que tenían que aprender los usos rudimentarios de la selva. Si no aprendían bien estos usos, la selva, les quedaba muy claro, los iba a aniquilar. En uno de los cuadros que presento en este libro hay un forajido, así se llama el cuadro,
un forajido que el niño que narra, que es un niño falso porque todo lo está narrando un adulto que después se hace adulto en el libro, este niño descubre a un forajido dentro de la bodega donde se guardan los sacos de café, los sacos de café que se van, de los granos de café que se van cultivando a lo largo del año, van siendo almacenados en una gran bodega que es un universo en sí mismo, una bodega enorme en donde hay grúas que van levantando contenedores con sacos de café, y se presta a que este niño encuentre ahí un universo privado, porque está lleno de rincones entre los sacos de cafés. Dentro de esa selva, que es ya un universo, hay un microcosmos que es la bodega donde se guardan los sacos de café. Y en esta bodega, el niño que siempre hace sus incursiones en todo ese territorio, en la selva y dentro de la bodega de café con el perro, porque el perro en la selva tiene otra función muy distinta que en las ciudades. En las ciudades el perro acompaña a su amo, se echa en la alfombra mientras su amo lee, mira la televisión o bebe whisky. El perro está ahí echado y sale con su amo en las mañanas a caminar, a correr por la playa, en fin. Pero en la selva el perro es la voz de alarma. Cada vez que el niño sale a la selva, su padre le dice: llévate al gos, al perro. Es una selva en donde se habla en catalán. Es una selva de inmigrantes catalanes. El padre le dice todo el tiempo al niño: llévate al gos. Y el niño va siguiendo al gos y haciendo caso de lo que hace el gos, porque es la señal de alarma. Cuando aparece una fiera, el perro le avisa, y en el mejor de los casos el perro aniquila a la fiera cuando lo puede hacer, ¿no? Cuando es una serpiente, cuando es un tigrillo de menor tamaño, en fin, el niño va entrando a la bodega de los sacos de café con el gos por delante, y el gos descubre una presencia extraña en esa bodega donde solo hay sacos de café, que es un hombre escondido entre los sacos de café, que el niño identifica que está herido. Este hombre le pide ayuda, le dice que está herido después de que el niño lo descubre, y el niño se conmueve con este hombre y en la noche le lleva en secreto, porque sabe que darle asilo a un forajido, a un extranjero, aquí ya las figuras literarias se disparan, a un inmigrante, digamos, no va a ser bien tolerado por su familia. Guarda el secreto y en la noche regresa y lleva una manta para que se tape, porque en la selva en las noches hace frío, y le lleva algo de comer, y el forajido se muestra muy agradecido y el niño se va muy contento a su casa porque ha hecho una acción buena, ha ayudado a una persona que está mal herida en la bodega del café, y después de unas horas aparece el forajido dentro de su casa con un arma, encañona a su padre, le mete mano a su madre, exige dinero. Después de voltear el mundo de este niño de cabeza, pide un coche para escapar y se lleva al niño de prisionero. Todo esto lo cuenta el niño ya que ha crecido, ya que es adulto. Pero lo que sucede ahí es que el forajido se lleva al niño, al que lo ayudó, al que le salvó a lo mejor la vida,
y lo sube al coche y se lo lleva como prisionero, en lo que logra escapar, porque el padre le ha tenido que dar una cantidad de dinero para que deje en paz a su mujer, que es la madre del niño. No destriparé el cuento aquí, pero el final, que no es el final, sino a lo mejor el principio de otras cosas, por eso lo destripo aquí, es el niño ya de adulto preguntándole a su padre, que ha vuelto a Barcelona, qué pasó con ese forajido al final, ¿no? A la mañana siguiente están todos desconcertados en esta casa y llega el militar que se hacía cargo de esa zona de Veracruz y le ofrece al padre, porque el padre era dueño de una plantación de café, era un tío rico, al que los militares le hacían favores, y le dice que ya tiene al forajido atrapado y que qué quiere hacer con él. Y el niño ve cómo su padre se sube con el militar en un jeep y se lo lleva a donde está el forajido. Y después la vida vuelve a la normalidad. No ha pasado nada, pero 40 años después, el niño, que ya es mayor, que es un escritor que vive en Barcelona, que se parece bastante a mí, le pregunta a su padre, ¿qué pasó aquella vez con el forajido? ¿Qué hiciste? Y el padre le hace entender que no le va a importar saber eso, que no le va a gustar saber lo que pasó y que lo que corresponde es guardar silencio. El padre, con toda razón, hizo en ese momento uso, valga la redundancia, de los usos rudimentarios de la selva. Echó mano del código que había en esa selva para proteger a su familia. A lo largo de este libro yo voy siendo el niño y el adulto que interpela a su padre. Todos son 12 cuadros en los que apelo a mi memoria. No se trata de fotografías, sino de cuadros destilados por la memoria, como son los recuerdos, como es la memoria. La memoria nunca es exacta, siempre está contaminada por la persona que detenta esta memoria. Estos 12 cuadros son historias como las que acabo de contar, esta que acabo de contar, y que van transcurriendo en una línea temporal con una forma, digamos, literaria. Al final, mi ilusión es que estos 12 cuadros terminen siendo una sola historia. Esa es la ambición del escritor, pero por supuesto los escritores siempre tenemos una idea bastante romántica de nuestra obra. Bueno, con lo que estabas diciendo, aquí hace 2 años estuvo con nosotros Laura Restrepo, también presentando un libro que se titula Pecado. Bueno, Laura Restrepo, que después os comento, está la próxima semana aquí también en La Coruña, el día 30, y ella, que es un libro también, no sé si son 12, 11 cuadros, Pecado alrededor del Bosco, que en la editorial o en algunos medios salen como relatos, ella dice que es una novela. Ya. Y yo estaba pensando que este libro tuyo podría ser una novela. Yo diría que sí, pero la industria editorial es muy precisa, ¿no? Sí, pero bueno, hay un mundo muy definido, hay una evolución de ese mundo, unos mismos personajes, circunstancias que se repiten, personajes que aparecen en muchos relatos, hay una historia que continúa. Sí. Bueno, yo lo veo más cerca de que sea una novela, de que sean relatos. Relatos. Bueno, esto te lo contaba en algún momento hoy. Mi amigo Sergi Pàmies dice que, un escritor catalán muy bueno al que recomiendo, dice que esto es una autobiografía cuántica, ¿no? Que hay un quantum tras otro y al final
se crea una sola historia. Bueno, una sola historia, no, una historia múltiple que se dispara, además, me parece, por lo que me han ido diciendo los pocos lectores que tiene hasta ahora este libro, que se dispara en muchas direcciones, ¿no? Es que ahora que están de moda los automóviles híbridos, quizá es una obra que dependiendo del sesgo con que lo lea el lector, sí podría llegarse a considerar una novela, otro la podría considerar y defender como un libro de relatos y otro como de cuadros, porque realmente quizás está en un punto de ajuste intermedio que permitiría las tres lecturas argumentadas desde cualquier plano, probablemente. Ahora, a mí es una obra que me ha gustado mucho, que me parece que tiene un mundo unitario muy bien trabado, y eso literariamente y con el estilo coherente que tiene y esa fuerza, porque realmente es que te mueve el asiento, porque nosotros, claro, lees esta obra y nosotros que estamos viviendo unas vidas cómodas, urbanas, aparece un bichito en la casa y ya se cogen una serie de artefactos de artillería y se destruye un pobre bichito que aparece allí. Claro, de repente uno lee esta obra y se sitúa en unos horizontes que te cambian la mirada de una manera absoluta. Yo lo que quería preguntarte es lo siguiente, es decir, tanto tu familia, es decir, tu abuelo como tú, vivisteis mundos muy distintos, es decir, que de alguna manera pertenecéis a planetas muy, muy distintos. Es decir, está esa infancia y ese mundo que tu abuelo ya se tiene que adaptar, o tu familia ya de adultos, que es ese mundo tan concreto. Luego aparece el mundo DDF, del que a lo mejor estaría bien también que nos contaras algo, porque México es un país fascinante con una cultura poderosísima, variada y en todos los aspectos, y no solo literaria, obviamente. Y luego, claro, este retorno a Europa y a Cataluña. Era un poco preguntarte esto, porque de alguna manera eso también tiene que tener el corazón dividido y repartido, ¿no? Yo me imagino que eso suscitará vivencias muy distintas y situaciones de contraste muy radicales en una misma persona. Sí, mi familia, mis abuelos y mis padres tuvieron que adquirir los usos rudimentarios de la selva para sobrevivir en aquella selva en la que yo viví hasta los 12 años, ¿no? Como les decía, con estas características. A los 12 años, mis padres, porque calculaban que si nos quedábamos ahí, mi hermano y yo, íbamos a tener un destino muy breve, porque en la selva, en esa selva todo se consume con una rapidez asfixiante, todo se pudre muy rápido. Lo que no metes a la nevera, inmediatamente se lo devoran los bichos. Los jóvenes hacen el recorrido vital vertiginosamente rápido, ¿no? Un joven en esta zona, en Veracruz, a los 13 años ya tiene hijos, ya es alcohólico, ya ha matado a 2 personas. Si la gente vive muy poco tiempo, todo se quema muy rápidamente, ¿no? Esta idea de Balzac, que decía que tenemos 2 posibilidades en la vida, que es quemarnos o pudrirnos, ¿no? Esas son las 2 únicas posibilidades. En la Portuguesa operaban las 2. La gente se quema cuando se está pudriendo. Si viven muy, muy poco tiempo. Y mis padres, para evitarnos ese destino, porque querían tener nietos, supongo, nos llevaron al DF, a la Ciudad de México, a mi hermano y a mí. Y yo ahí empecé a aplicar el camino inverso. Mi familia sobrevivió gracias a los usos rudimentarios de la selva, y yo, que era un niño de la selva, tuve que empezar a aplicar los usos civilizados de Occidente. Me tuve que reconvertir
en un occidental. Ahí fui al cole, me convertí en un niño normal, estudié hasta la universidad incluso, tuve novias, hice radio, me convertí en un occidental, aparente, todo el tiempo, desde entonces, desde que vivía en esta selva, cada día me acuerdo del sitio donde vivía y cada día lo echo de menos, aunque estoy absolutamente convencido de que no regresaré nunca porque ya no existe el sitio. Ya aquella propiedad se vendió y ahora es otra cosa que no tiene que ver con lo que era en mi infancia. Es decir, que me he quedado sin lugar al cual regresar. Después de la Ciudad de México, fui viviendo en otros países, viví en Canadá, viví en Irlanda y luego recalé en Barcelona. Hace 15 años que vivo en Barcelona, aplicando los usos civilizados de Occidente. Tengo hijos que son barceloneses, son de ahí, a los que he llevado en algún momento a donde era la Portuguesa, ¿no? Ya no existe el lugar exacto, pero el entorno sí que existe, y se han muerto del susto de que a mí se me ocurra alguna vez regresar a la Portuguesa. Yo, la verdad es que tenía la ilusión de que en un momento de gloria literaria, cuando tenga un bestseller, comprarme un terreno en Veracruz y refundar la plantación de café en la que nací, recrear mi mundo infantil, que por otra parte era muy feliz. Todo lo que cuento aquí, cuando lleguen al libro, si es que tienen la generosidad de llegar al libro, se darán cuenta que es un libro muy, muy violento, es un ambiente asfixiante, ¿no? Irrespirable quizá, pero yo fui un niño tremendamente feliz porque no conocía otro mundo, ¿no? Yo pensaba que el mundo era así, ¿no? Que el mundo estaba lleno de alimañas, que estaba lleno de parásitos. Mi hermano y yo tuvimos parásitos toda la vida, ¿no? Íbamos a cagar y nos salía una serpiente blanca de este tamaño. Esa era nuestra infancia. Nos parecía normal, pensábamos que todos los niños eran así, que ningún niño llevaba zapatos, que no existía el colegio, que todos los niños leían a Miguel Hernández, a Juan Marcé y oían a Joan Manuel Serrat en sus casas. Eso creíamos. Además, desde niños nos daban puros, no para fumar, aspirábamos para mantenerlos prendidos, pero era la manera de mantener a los mosquitos, que eran terribles, al margen, ¿no? Si tenías un puro en la mano, el humo evitaba que se acercaran los mosquitos, digamos, porque había de todas las dimensiones, unos venenosos incluso. O sea, tenías que salir con un puro a los 8 años, por ejemplo, para que no te picaran los bichos, ¿no? Además, como veníamos de una familia muy orgullosamente española que quería diferenciarse por sus actos del entorno, bebíamos vino desde niños, ¿no? Mi abuelo importaba unos vinos horrendos del Priorat. Entonces, él ya confiaba en el Priorat, pero eran unos vinos horrendos. Y bebíamos vino los niños. Era una cosa normal en este entorno en el siglo XX, ¿no? Esto cuando lo cuento a mis hijos suena monstruoso, ¿no? Que yo fumaba y bebía antes de los 10 años. Pero era la realidad. Eso pasaba.
todo esto está reflejado en este libro. Y bueno, para contestar a tu pregunta, hoy soy un producto de Occidente, ni más ni menos. Aquí me tenéis con una americana y zapatos. Soy un producto de Occidente. Publico mis libros en una editorial transnacional. Mis libros se traducen a otras lenguas. Es decir, he salido aparentemente de la selva, pero esto es solo una apariencia. En realidad no me siento nunca demasiado cómodo en mi papel de escritor occidental. Cada día echo de menos mi infancia y quizá por eso escribo estos libros. Es mi manera de volver a casa, ¿no? Yo creo que no hay otra manera de volver a casa que la memoria, y cuando esta memoria se puede poner por escrito y encima tiene interlocutores, es una forma privilegiada de volver a casa. No quiero volver nunca a esa selva, porque soy padre y no quiero exponer a mis hijos a los peligros que había ahí. He pensado últimamente que yo lo pasé muy bien, y mi hermano también, porque hablamos mucho de esto, y fue un momento privilegiado de nuestras vidas, pero creo que mis padres lo pasaron muy mal tratando de proteger a esos niños que estaban expuestos las 24 horas del día a todo tipo de peligros, ¿no? Yo creo que por eso emigramos de ahí. En este libro de ensayos, que también son 47 cuadros casi y se llaman bárbaros encima, ensayos bárbaros. Claro, tiene mucha relación con lo que cuentas. En ese libro dices en un momento que tú eres un hombre del siglo XXI, que estabas diciendo ahora, que utilizas tu iPad tal, pero que tienes mentalidad del siglo XX. Sí. Y que reclamas un espacio de lentitud para pensar, reflexionar, que la sociedad actual no te permite, y que además, también dices en este libro, te quería preguntarte por todo esto, que tendemos a sustituir la realidad, este mundo real, por un mundo virtual, ¿no? Hoy en día. Sí, es una de mis batallas. Mucho sobre este tema en estos ensayos. Es una de mis batallas. Yo reflexiono todo el tiempo, constantemente, en la prensa. Bueno, en la prensa, porque la prensa es como el cajón del sastre, de donde luego salen ensayos más consistentes. Pero todo el tiempo reflexiono sobre esto. Me parece que la velocidad del siglo XXI nos devora. Además, por muchos flancos, ¿no? Pensaba el otro día en esta idea de William Blake. William Blake es este poeta romántico que todos conocen, por supuesto, que tenía una cruzada personal como todos los poetas románticos, como también lo hizo Shelley o como lo hizo Byron, contra la revolución industrial, porque los poetas románticos coincidieron con la revolución industrial. Y decían que esta revolución que ellos veían que iba a cambiar al mundo con mucha claridad, solo ellos, no mucha gente lo veía en esa época, solo ellos veían que las máquinas iban a cambiar el rumbo de la especie, y sostenían cada uno en su parcela y cada uno con distintas intensidades, pero William Blake con mucha intensidad. Tiene ensayos muy serios sobre eso. Decía que la revolución industrial tenía que ser contrapesada por una revolución cultural, que era la revolución romántica de los poetas románticos, ¿no? Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, que es Blake es hijo
y detractor de la revolución industrial. Pasa de un siglo al otro asombrado por cómo las máquinas se van adueñando de nosotros, ¿no? Esto hace, pues, a lo mejor 200 años. Y yo el otro día leía este ensayo y me asombraba su certeza, su puntería, pero también nuestra miopía. Hoy vivimos la pesadilla de William Blake. No solamente las máquinas han desplazado un montón de trabajadores, que era lo que más preocupaba a Blake y a los románticos, ¿no? Que trabajos que hacían las personas de pronto iban a ser sustituidos por máquinas, sino que ahora, esto pensaba yo, la máquina piensa por nosotros, no solamente nos ha desplazado de nuestros trabajos, sino que ahora piensa por nosotros, ¿no? Hay que mirar cuántas veces al día Google piensa por ti, ¿no? Google Maps te indica el camino y piensa por ti. Shazam te identifica una canción y piensa por ti, ¿no? Waze, esta red de conductores que te va diciendo por aquí puedes pasar, piensa por ti. Las máquinas piensan por nosotros. Este es el tema. No solamente vivimos en un mundo ya donde todo pasa a gran velocidad, sino que las máquinas piensan por nosotros. Y cuando las máquinas piensan por ti, estamos en problemas. Uno de ellos muy evidente son las fake news, las noticias falsas. Cualquier cosa que tú digas en este sistema de pensamiento que ya sustituye a nuestro pensamiento personal, cualquier cosa que digas con cierta contundencia, con ciertos parámetros estéticos, suena a verdad. Y si suena a verdad, es la verdad. Yo tengo la impresión de que la verdad es un valor que pierde todos los días relevancia, ¿no? La pesadilla de Blake se ha ya diversificado. Y yo creo que si Blake viviera, sería esta. Va a llegar un momento, de hecho ya estamos ahí, en que no vamos a distinguir cuál es la verdad. Ya estamos ahí. Ahora, basta ver lo que dicen los políticos todos los días. Si hay un político que dice algo con la contundencia suficiente, pone el tuit adecuado, no importa que sea verdad o no. Donald Trump mueve al mundo con un tuit, no con su palabra. La palabra ya cayó en desuso. Si se planta en las Naciones Unidas y dice voy a bombardear Corea del Norte, no importa. Lo registran los periódicos, que son siempre muy lentos, y esto llega a las redes sociales. Pero si ponen un tuit, voy a bombardear Corea del Norte suelta un misil. Vale más hoy la puesta en escena de la especie, digamos, la puesta en escena electrónica, lo que se dice de manera electrónica, de manera inmediata, que lo que decimos como personas. Y esto es, a mí me parece preocupante de una manera intelectual, ¿no? Ensayo sobre esto, lo digo en los periódicos, nadie me hace nunca caso, por supuesto, como nadie le hace caso a Fernando Savater cuando habla del nacionalismo, en fin. Nadie hace caso de lo que se dice en los periódicos, pero es muy palpable que, mucho menos en los libros, ¿no? Estas ideas cuando llegan a ensayos bárbaros, por poner este ejemplo, pues tampoco tienen demasiada trascendencia. Quizá porque la maquinaria está echada a andar desde la época de Blake. La revolución industrial sigue, ¿no? Las máquinas siguen siendo más importantes que las personas. En esta etapa del siglo XXI, con máquinas quiero decir ordenadores, teléfonos. Sí, bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta?
qué salto hemos dado, ¿no? De la selva. Estaba pensando que un buen salto por dos temas, Xavier, a lo mejor de la selva, era pasar al cuerpo eléctrico, porque en esta novela que nos puedes contar hay varios elementos en el cuerpo eléctrico que están presentes en el libro de Usos Rudimentarios de la Selva. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, el tema del circo, está el circo, es un relato maravilloso, el del elefante que aparece varias veces, que ya nos has contado a nosotros no era nada más que había un elefante. En la portuguesa aparece, no es elefante, bueno, también aparecen elefantes, pero aparece el tema del circo y aparece otro tema que era el de los chinos, que hay también un relato impresionante en este libro de los chinos, aparecen otra vez los chinos. Entonces, hay elementos en tu obra, cuando lees muchas obras, que son vasos muy comunicantes. Entonces te iba a preguntar por el cuerpo eléctrico, los chinos, el circo. Bueno, está muy bien visto. Quizá el puente es el cuerpo eléctrico, efectivamente. El cuerpo eléctrico es la historia de un empresario veracruzano que por ciertas circunstancias logra convertirse en el empresario más importante de Estados Unidos en el siglo XIX. Siguiendo el ejemplo de P.T. Barnum, que fue el creador del freak show en Estados Unidos en el siglo XIX, que era un show de personas con deformidades físicas, ¿no? Enanos, macrocefálicos, hirsutos, en fin, toda una gama de gente con malformaciones físicas, porque tenía la teoría de que esta pobre gente, si no la ayudaba a él y la exhibía, se iba a morir de una manera miserable en su casa, porque en esa época no había, por supuesto, ni asistencia social ni hospitales que se ocuparan de eso. Era el Wild West en Estados Unidos. Y Cristino Lobatón, que era este empresario veracruzano, llegó a Estados Unidos patrocinando a una mujer enana, Lucía Zárate. Todo esto es parte de la historia, es verdad. Y Lucía Zárate, que era una enanita veracruzana, se hizo la superestrella en Estados Unidos en el siglo XIX. Una superestrella que recibían los presidentes de Estados Unidos. La reina Victoria la recibió y el zar Alejandro II la recibió en una dacha cerca de San Petersburgo. Era un personaje muy importante en el siglo XIX y estaba gestionada por Cristino Lobatón, un adelantado a su época, que se hizo siendo mexicano, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y más admirados por su capacidad de gestionar el freak show que le heredó a P.T. Barnum. Cristino Lobatón compró un tren, el primer tren que recorría de costa a costa Estados Unidos, y ahí montó a su freak show, sus enanos, sus macrocefálicos, sus hirsutos, sus gigantes, todos iban poniendo carpas por todo Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y una vez que montó ese tren, se acordó de sus amigos los chinos en Veracruz, que eran los, iba a decir traficantes, pero en esa época no existía el término, los comerciantes del opio en Veracruz. En Veracruz había una red de tiendas que vendían opio, en donde recalaba la gente que venía de la capital de México, sobre todo escritores, artistas, gente pervertida, como ha sido toda la historia, en busca del opio. Y Cristino Lobatón, una vez que tuvo ese tren, se le ocurrió que en ese tren podían ir, a partir de los contactos que tenía con su amigo chino en Veracruz, podían ir manufacturando el opio, y a la par que iban
enseñando el freak show en pueblos del medio oeste estadounidense, pues iban también distribuyendo el opio. Es el primer narcotraficante de la historia, el primero que se le ocurre que ahí había una industria. Hay escenas en esta novela, El cuerpo eléctrico, donde Cristino Lobatón iba distribuyendo opio y los hombres, porque siempre los machos siempre somos más básicos que las mujeres y nos dejamos ir al primer impulso, y los hombres eran los clientes naturales de Cristino Lobatón, que eran todos padres de familia, eran dueños de una plantación de algo, de una granja, y a medida que iba pasando el tren por ahí, se iban haciendo adictos al opio. Y a este tren ya lo esperaban con mono, no existía este término en esa época, por supuesto, digamos que con ansiedad, esperaban su dosis, compraban cargamentos de opio a Cristino Lobatón y luego se iban a sus pueblos con ese opio, y el resultado es que en buena parte del medio oeste estadounidense en esa época había unas comunidades de zombies, técnicamente, de señores que habían sido antes agricultores exitosos y que eran adictos al opio y no hacían más que fumar opio. Cada vez que pasaba el tren había un vagón con unas chinas que les ofrecían unas pipas largas de opio, y aquí van todos estos señores a fumar opio. Las mujeres se ponían muy celosas, sus mujeres se ponían muy celosas por las chinas, pero estos no tenían cabeza para las chinas, lo que querían era el opio. Todo esto empezaba, no había conciencia ni del narcotráfico, ni de la adicción a las drogas, todo era un misterio, no estaba ni siquiera catalogado como delito. Cristino Lobatón operaba con toda tranquilidad por todo Estados Unidos. Después, años después, ya que era multimillonario, pero multimillonario, compró la mitad de Manhattan, en fin, la autoridad en Estados Unidos se planteó legislar esa sustancia porque provenía de los chinos, porque era un país, lo sigue siendo, por supuesto, tremendamente xenófobo, y los chinos les daban asco y los tenían constreñidos en un barrio en San Francisco, en un barrio en Nueva York, pero eran los que promovían el opio, y el opio empezó a ser prohibido en Estados Unidos porque era de los chinos, no porque fuera una droga que estaba evidentemente destruyendo a la población, sino porque era de los chinos. Esta historia de este magnate mexicano, que está explicada con mucho más detalle y con mucha más extensión en el cuerpo eléctrico, es efectivamente el salto al occidente de este mundo selvático. Cristino Lobatón nació en un lugar parecido al que yo nací, en Veracruz, y se hizo rico con una enana que había nacido en su pueblo, y llevó su talento y su descaro a Estados Unidos y se convirtió en uno de los empresarios más importantes de ese país, que además fue estudiado por varias universidades en la época, porque todos querían hacer dinero, todos quieren todavía hacer dinero en Estados Unidos, pero en esa época los empresarios eran una novedad, ¿no? Un empresario que lograba controlar una fortuna y además distribuirla a lo largo del país era una novedad, porque era un país que estaba apenas en formación, estaba lleno de inmigrantes europeos, estaba lleno de tribus originarias, ¿no? Cristino Lobatón, como era su madre, era una indígena otomí.
Los otomí son los autores de la portada de Usos rudimentarios de la selva. La madre de Cristino Lobatón hacía estos diseños. Y Cristino Lobatón tenía esta mitad indígena y su padre era francés. Tenía los dos mundos. Por eso fue capaz de expandirse de esta manera en Estados Unidos y también fue capaz de comunicarse de una manera muy profunda, y aquí ya entramos otra vez en la discusión de la naturaleza del siglo XXI, el apego a las cosas naturales, con la tribu de los Chipacaguas, que estaba en el norte de los Estados Unidos. Inmediatamente entró en contacto con el jefe de los Chipacaguas, le propuso el negocio de distribuir opio, porque los Chipacaguas tenían caballos, tenían tierras, se conocían todos los pueblos, y los Chipacaguas empezaron a distribuir opio y a consumirlo, porque también les gustaba, por todo el medio oeste de los Estados Unidos, todo gestionado por Cristino Lobatón. Es decir, que aquí tenemos los usos rudimentarios de Estados Unidos, con toda su luminosidad, ¿no? En esta es una historia que se llama El cuerpo eléctrico, que efectivamente, como dice Javier, quizás sea el puente entre lo que estamos diciendo, ¿no? La selva y la modernidad. Mira, sobre México, es un país que conoces bien. Claro, México es un gran país, no sé si son sobre 5 veces España en cuestión geográfica, un país de muchas culturas, un país con unas grandes raíces tradicionales, con estos pueblos que aún conservan trazos primigenios en algunos casos, un país con una cultura muy poderosa y muy variada, pero también es un país con una encrucijada muy compleja en lo social, en lo político, en lo económico, y también con unas tensiones con el gigante del norte y demás, pero un país en todo caso muy importante y llamado a quizá muchas cosas. Era preguntarte un poco tu visión en este momento sobre México y este mundo, bueno, que realmente es muy complejo, quizá no es para sintetizar en un momento, pero sí un poco preguntarte para ver qué opinión nos ofreces tú sobre este país tan cercano a nosotros, porque fue un país colonizado por españoles, pero a la vez yo creo que muy desconocido, a la vez en su extensión, su profundidad y su riqueza desde aquí. Me da esa sensación. Sí. Yo creo que voy a tratar de coger solo una parte de la respuesta, que es la que tiene que ver con España, que me parece interesante. De hecho, es otra más de mis batallas. Yo creo que entre España y México, entre España y Latinoamérica en general, hay una gran incomprensión que a mí me parece muy gravosa, porque si hubiera un esfuerzo por establecer una relación de verdad, saldríamos todos muy beneficiados. Alfonso Reyes, el escritor mexicano, decía con justa razón que quien no conoce México no conoce bien España, porque en México España creció de una manera distinta, y esa otredad de España clarifica muchos aspectos de la sociedad española. Yo creo que en este momento México y España atraviesan por momentos complicados. Sin embargo, México es un país que ha vivido en crisis, una crisis de distintas magnitudes, desde que acabó la Revolución Mexicana y se estableció el país, digamos, 1920, cuando empezó la modernidad en México, que fue una modernidad muy potente, donde estaban todos los grandes muralistas. Cuando André Breton fue a México y se quedó
pasmado, la época de Diego Rivera, Frida Kahlo, el Indio Fernández, toda esta época de vanguardia en la modernidad, incluso en México, toda esta época y la que viene después, México ha vivido en una crisis económica que se traslada a otros aspectos de la sociedad muy importante. Yo crecí en México siempre en crisis. Siempre el dólar se iba a las nubes, el peso a la mierda, nadie tenía trabajo. Siempre eran situaciones dramáticas de las que invariablemente se salía, ¿no? México es un país que ha aprendido durante toda su época moderna, y estoy hablando de los últimos 100 años, ni más ni menos, ha sabido sortear todo tipo de crisis. Hoy, México, que tiene un problema de violencia sistemático, ¿no? Sistémica, que vemos en los periódicos, quizá de manera un poco exagerada, porque cuando vemos las noticias de la violencia en México no vemos la otra parte de lo que pasa en México. Por otra parte está Donald Trump queriendo terminar con el Tratado de Libre Comercio, que esto sería económicamente muy ruinoso para México. Quiere poner un muro en la frontera, lo cual es una tontería, porque la gente seguirá colándose, como lo ha hecho toda la vida. Sin embargo, aunque el panorama es oscuro, yo cada vez que voy a México me encuentro con un país tremendamente vital, ¿no? Con voluntad de hacer cosas. De hecho, la mitad de mi economía viene de México. Yo escribo en un diario mexicano, aparezco en un canal de televisión mexicano, todo el tiempo me proponen proyectos en México, que es un país mucho más pobre que España, mucho más pobre. A España la encuentro sumida en la melancolía. No entiendo cómo los medios de comunicación, yo trabajo en medios de comunicación aquí desde el año 2008, no hacen nada para reinventarse. No entiendo, no hacen más que recortar personal, echar mano de becarios, no hacen absolutamente nada. Noto a mis colegas y a la gente que me rodea y al país en general pasmado. No pasa nada. De pronto hay irrupciones, ¿no? Como esta que dio origen al partido Podemos, que son interesantes, pero después quedan en nada. Yo creo que si hubiera una conversación de verdad entre México y España, digo México porque es el país que más conozco, pero tendría que decir todo Latinoamérica y España, todos terminaríamos muy beneficiados. Hay que tomar en cuenta que España es importante gracias a Latinoamérica. Del otro lado del mar hay 500 millones de personas que hablan esta lengua. Si no fuera por ellas, España tendría el peso político y cultural de Polonia. 40 y tantos millones de personas hablando una lengua extraña. Gracias a Latinoamérica, España es lo que es. España le debe su bonanza, su importancia geopolítica a Latinoamérica. España es Latinoamérica. Si Latinoamérica no existiera, España no sería lo que es hoy. Y parece que en España nadie se da cuenta de esto. Nadie se da cuenta de esto. De manera personal, sí. Ahora que hay una crisis, un montón de chicos españoles van a México y encuentran trabajo, encuentran una forma de vida. A lo mejor acaban casándose con una mexicana y terminan quedándose ahí, que es la historia de toda la vida de España. Un país de gente que se va. Yo creo que si hubiera una iniciativa de Estado, esto lo tendría que hacer el Estado español. No lo va a hacer,
porque están preocupados por mantenerse en el poder. Esto no va a pasar, pero de todas maneras lo digo. Si hubiera una iniciativa de Estado, de sentarse en una mesa con el Estado mexicano, con Estado quiero decir ministros, ¿no? Intelectuales. ¿Cómo hacemos para sistematizar que estos jóvenes que se suben a un avión de Iberia y llegan a México en la peor de las condiciones, pueda haber una especie de corredor entre los dos países para beneficiarnos todos de esto? Esto no va a pasar. Los políticos españoles están preocupados por machacar a los independentistas catalanes, que es lo que deja votos ahora. Esto no va a pasar porque es un proyecto que lleva muchos años y los políticos quieren mantenerse en el poder hoy. Este proyecto que yo propongo llevaría muchos años, habría que cambiar de color, de cariz el partido del gobierno, y esto no va a suceder, pero aquí entre nos digo que me parece absurdo que España desperdicie toda esa energía que tiene del otro lado del mar. Hay 500 millones de personas que ante cualquier gesto de cualquier español, incluso a nivel personal, están dispuestos a hacer cualquier cosa. A mí me parece lamentable. He escrito artículos en el diario El País y ya me he cansado. Ya no lo quiero hacer. Yo vivo feliz encerrado en mi gabinete en Barcelona. Me da igual. Lo digo aquí, pues porque me lo preguntas tú. Bueno, ya que va siendo una hora avanzada, pero mira, hay una cuestión que me parece muy interesante decir. En Buenos Aires, a mediados del siglo pasado, llegó a haber 500.000 de gallegos, entre gallegos emigrados, exiliados, hijos y nietos, ¿no? Gallegos como tal y descendientes muy directos. En México llegó un aluvión muy importante de exiliados republicanos españoles, que además era un abanico muy amplio, pero que bueno, así como la colonización fue un acto de una brutalidad y de una violencia terrible, bueno, fue un poco también un modo, agradeciendo a México esa acogida, fue un modo de devolverle algo a través del talento de mucha gente, porque ahí estaba desde escritores como Cernuda, que tú lo citas, León Felipe, había médicos, arquitectos, ingenieros, había muy buenos trabajadores y gente muy formada. Es decir, que fue un aluvión muy importante en muchos aspectos de la sociedad mexicana y así fue reconocido. Pero claro, han pasado muchos años, esta gente ha ido falleciendo y nos encontramos en una situación diferente. Entonces era un poco preguntarte, en este momento actual, lo que queda de recuerdo o de dinámica, de alguna manera, de este aluvión dramáticamente exiliado, pero que de alguna manera llevó unas energías muy poderosas a un país que tuvo el afecto impresionante de darles una acogida a estos que eran verdaderos náufragos de un Estado fascista que los había expulsado. Sí. Bueno, yo empezaría discrepando un poco sobre la conquista, para escándalo de todos ustedes. Yo creo que ha habido peores conquistas que la de España hacia México, porque fue una conquista que incluía al pueblo autóctono mexicano, gracias a los a los jesuitas en primer término, pero también a los dominicos, a los franciscanos, que se pusieron a tratar de convertir a los mexicanos originales a la religión católica. Esto ya es una conquista y es una especie de violencia, pero ellos, sobre todo los jesuitas, que eran gente inteligente, identificaron inmediatamente a los dioses
prehispánicos y aplicaron el sincretismo, pusieron a la Virgen con una cierta deidad mexicana, en fin. Hernán Cortés, por ejemplo, que pasa por ser un salvaje, fundó la primera universidad de América Latina. Y él estaba empeñado en que fuera una universidad donde se hablara en náhuatl y se enseñara en náhuatl, en la lengua autóctona que se hablaba, muy poco conocido. Sí. O sea, Hernán Cortés, al final, más allá del cariz salvaje que tiene, sobre todo en España, esto me impresiona mucho, ¿no? En México es normal que sea considerado un salvaje, pero aquí también. Era un hombre que quería transmitir ciertos parámetros de la civilización que él conocía, ¿no? Por supuesto que hubo sangre, hubo exterminio, pero hubo también una confluencia entre las dos culturas. Por eso existe Latinoamérica y por eso España es tan importante, ¿no? No hicieron lo que hicieron los ingleses y los holandeses en Estados Unidos, que simplemente exterminaron a todos los indígenas. Por eso Estados Unidos es así. No hicieron, y aquí me van a perdonar que lo diga, lo que hicieron los argentinos, que exterminaron a todos los indígenas. No hicieron eso. Hernán Cortés y sus tropas, y los que vinieron después, trataron de crear una nueva armonía, cosa que evidentemente consiguieron hacer un país mestizo. El mismo Hernán Cortés se casó con la Malinche, ¿no? Con una mujer indígena. Tuvieron un hijo que fue el gobernador de México durante unos años. La conquista no española, la conquista de España en México no es tan salvaje como parece. Se preocuparon de preservar muchas cosas. De hecho, este es el origen de todo esto que estamos hablando, ¿no? Mi idea es que tendríamos que seguir con estos gestos, ¿no? El gesto de Cortés a mí me parece muy importante. Hay un historiador francés que se apellida Duverger, que tiene un biopic, una biografía de Hernán Cortés muy interesante donde habla de todo esto. No lo pinta como el salvaje, que es lo fácil, sino de todo lo que hizo. Hernán Cortés se casó con una india mexicana. No exhibo más pruebas. Él era un apasionado de ese pueblo. ¿Y lo de los exiliados? Lo de los exiliados. Sí, bueno, los exiliados es que... lo que queda de alguna manera de... No, claro, que queda mucho. México, después de la Revolución, tuvo una reinvención, ¿no? Por todo, de hecho, se convirtió en uno de los puntos, de los hotspots, de los puntos calientes de Occidente, ¿no? Ahí recalaron André Breton, Mayakovsky, Trotsky, todo mundo iba a México en los años entre los 20 y los 30, ¿no? Era el colmo de la modernidad México. La guinda de esta modernidad fueron los exiliados republicanos españoles. Llegó lo mejor de la inteligencia española. Los mejores se fueron de aquí. Se tuvieron que ir. Los escritores, los maestros, los políticos, los médicos, los campesinos, los agricultores, todos estos llegaron a enseñar lo que sabían que era mucho y transformaron de una manera radical el país, para bien y para siempre. No hay manera de agradecer lo que hicieron todas estas personas, no hay manera, no hay forma. Todavía en México se recuerda
el legado de todas estas personas que por supuesto se han ido muriendo, ¿no? Ahora los que quedamos somos los nietos de este exilio, que seguimos colaborando, pero ya de una manera distinta, porque yo he nacido en México, ¿no? Yo sé que represento a este mundo de los exiliados, pero ya siendo mexicano, sí, ya soy parte de México, ¿no? Sin embargo, fue tan valioso lo que dejaron mis ancestros, hablando en términos sociales, ¿no? Que yo sigo incluso beneficiándome de ello, ¿no? No tengo por qué explicar, por ejemplo, por qué vivo en Barcelona, si soy un escritor mexicano. Bueno, pues porque soy parte de esa circulación de talentos que va de un lado a otro, ¿no? Aquí termino con lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? ¿Por qué esa circulación no? ¿Por qué no apoyamos ese sistema, ¿no? Esa ruta. Bueno. Ya para terminar, ya nos pregunta, porque ya es un poco tarde, pero está pensando que hablabais de ese puente entre México y España. Fue una pena que yo voy a emplazar a la gente que lea Ese príncipe que fui, sí, porque Federico de Grau Moctezuma, este personaje picaresco donde los haya, que hablaba Xavier de personajes picarescos, es el personaje más picaresco que tienes tú, sí, pudo haber servido de puente entre las dos orillas. Efectivamente, de hecho lo fue en un momento breve, ¿no? ¿no? En un momento muy breve, pero sí, bueno, que lean el libro. Que lean el libro, sí. Y que lleguen a descubrir a un personaje que, sí, es muy divertido, bueno, muy sarcástico y muy... De hecho hay lean el libro, por supuesto, esto que voy a decir no es para que no lean el libro, pero de hecho hay un proyecto de un productor de Hollywood para hacer una serie en Netflix del príncipe. Probablemente ese sea un puente poderoso, ¿no? O cuando menos los cimientos de ese puente para empezar a construir eso que me hace ilusión, pero no sé si vamos a conseguirlo, la verdad. Bueno, pues antes de despedir a Jordi Soler, un aviso, porque si no os vais, os comunicaremos el lunes o el martes. Pensábamos que estaba cerrada, nos queda una sesión del ciclo, que será ahora en junio, la primera quincena, pero no pudo ser hoy el día que lo anunciásemos. Os enviamos un correo y os lo decimos. Si tenéis curiosidad, la semana que viene, el miércoles, está en la Fundación Luis Oane Laura Restrepo, la escritora colombiana que estuvo aquí hace 2 años. Y muchísimas gracias, Jordi Soler, un placer. Al contrario. Tenerte aquí en esta orilla. Al contrario. Si queréis que os firme algún libro, aprovechad y leeros este último libro de la selva. Hoy puedo llevarme esto, ¿no? Sí.